¿Qué tal? Es un gusto estar vivo otro día más para hablar con el Internet. El día de hoy les traigo Merca Buena. Es una novela, se llama Ácido Sulfúrico de Amelie Nothomb. No tengo idea muy bien de cómo se pronuncia, pero la verdad em, les puedo decir a grandes rasgos que superó mis expectativas muy rápido. Me gustó, es una lectura bastante breve y sin embargo, de hecho, me tuve que esforzar por terminarla más lento de lo que pude haberla terminado para disfrutarla y para como paladear muchos de sus fragmentos en mi cabeza durante un buen rato, irlos sintiendo como, eh, pues ya saben, cómo van pegando las palabras principalmente. ¿De qué se trata la novela? Bueno, pues a grandes rasgos nos queda muy claro con el primer párrafo que describe muy bien una de las reglas que va a componer el universo que la contiene y dice: llegó el momento en el que el sufrimiento de los demás ya no les bastó, tuvieron que convertirlo en espectáculo. Entonces, de lo que trata es de un conjunto de personas que son raptadas de manera azarosa, es decir, puedes estar haciendo el súper, puedes estar paseando a tu perro, puedes estar comprando, no sé, unas bocinas que necesitabas para tu casa o cualquier cosa y de repente llegan unas personas encapuchadas, te meten en una camioneta y te llevan a un campo de concentración, que no solo es un campo de concentración al estilo siglo XX, sino que ahora tiene la peculiaridad de estar video grabado las 24 horas como un Big Brother para generar rating. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de que pues el sufrimiento genera rating y el rating genera movimiento de capital, entretenimiento, tipos de consumo y pues posibilita que el mundo siga girando como lo conocemos. Eso es algo muy bonito porque es como un conjunto de escenarios, el hecho de poner el campo de concentración en streaming 24/7, de depender de la audiencia, eh, pues permite cuestionar ciertos valores que mantenemos muy activos hoy en día. Y eso es lo que me gustó mucho de la novela, que es una crítica a lo contemporáneo. Se nota que utiliza muchos elementos que hemos encontrado en novelistas ya más clásicos como Orwell o etc. Pero también es refrescante porque puedes encontrar lecturas mucho más contemporáneas o que van de la mano con, o que va de la mano inclusive con, pues, textos más posmodernos, postestructurales, quizá. Digo, creo yo que hay una influencia por ahí. Sin embargo, pues es una novela, no va a citar de manera formal. Entonces, una vez que somos introducidos al campo de concentración, que se nos dice que funciona de acuerdo al rating y que las personas van muriendo de acuerdo a selecciones de los mismos carceleros, se nos introduce, ya después de verlos a todos uniformados, se nos introduce a lo que va a ser el personaje principal de la novela, uno de los personajes principales, que se llama Panonic. En un inicio nos es presentada como CKZ-114. ¿Cómo se nos es introducida? Bueno, pues como una chica demasiado bella, que llama mucho la atención porque a pesar de ser torturada, guarda compostura y una distancia muy elegante respecto a sus agresores y del resto de su entorno. Entonces, esto provoca la admiración de las personas que están viendo el programa, ya que su comportamiento es muy propio y parece ser imperturbable o inamovible a través del dolor. No reacciona de manera directa a él. Eso como que los empieza a cautivar y a llamar mucho la atención.
ella, por supuesto, con el paso del tiempo, porque también es muy lista, no tarda mucho en notar esto y empezar a darle pues propiedades, a capitalizarlo, a esos atributos, empezar a utilizarlos para sobrellevar mejor la existencia. Entonces Panonic se nos presenta como pues una chica que no tiene miedo, por ejemplo, a no responderle a un guardia por más que la torturen. E inclusive poner ciertas reglas. Una regla que me pareció muy, la verdad, muy interesante y muy cool. O sea, es algo que les digo, me llama mucho la atención del libro porque se nota que el autor es alguien que, a pesar de ser culto, no está utilizando la cultura como para restregarte en la cara como algo pedante, sino simplemente utilizar la herramienta, la cultura o bueno, las lecturas, como lo que son, un conjunto de herramientas y la articula en este caso a través del personaje. Para no hacer el cuento largo, ¿qué es lo que hace Panonic? Sencillo. Comienza a poner una regla entre las personas de su entorno o empieza a inclusive socializar a través de esta regla que es hablarle de usted a las personas. Ella se limita la posibilidad de hablarle de tú a alguien, ya que su premisa es esta. ¿Qué chiste tiene tutearnos entre nosotros que somos prisioneros cuando pues en realidad lo que más necesitamos, aunque sea en grados ínfimos o en grados mínimos, es el común acuerdo de respeto y distancia hacia los otros? Entonces empieza a normalizar y convencionalizar este uso del usted para, para darle propiedad al otro y también para dar a entender inclusive que, que pertenecen a un dispositivo y el dispositivo es la cárcel. Entonces, mientras estén sujetos a un régimen de barbaridad, lo que dice Panonic es que lo más congruente va a ser hablarse entre ellos de la manera más civilizada posible. Esto con el fin de no incrementar jamás el dolor entre sus compañeros, ya que bastante tienen aguantando el hambre constante con comida pues de mala calidad, inclusive utilizar el alimento que los mantiene vivos día con día como una forma de tortura, así como demás torturas físicas y trabajos forzados. Muchos de ellos que, por ejemplo, la tortura es azarosa y puede ir en incremento de acuerdo a la voluntad misma de los capos. Los capos, entonces, son estas figuras policiales, se les podría decir, que en teoría mantienen el orden o la represión constante dentro de este universo streaming de tortura 24/7 o concentración, así se llama el programa. Y fueron personas, a diferencia de los reos, fueron personas que eligieron estar ahí de manera voluntaria. De hecho, hicieron casting y mostraron sus aptitudes como personas dispuestas a torturar abiertamente con tal de ganar la fama y acreditación. Entonces, pues ya se imaginarán, esto tiene, aunque no lo crean, pues un tinte de comedia muy implícito, bastante inteligente creo yo, ya que juega mucho con esta idea de el like. Y de hecho aquí es donde nos llega otro de los personajes principales de la historia, que es la capo Zdena, una chica que termina también observando la figura de Panonic y queda súper cautivada por ella. De hecho, se obsesiona y se pregunta constantemente cómo puede hacer para obtener su nombre, para saber quién es, porque le interesa saber quién es fuera del mundo, quiere tener una propiedad, tocarla en algún sentido que no es tocada ahí, es decir, a través del nombre, de su identidad, de lo más íntimo que le queda, ya que pues dentro del campo de concentración es CKZ 114 y ya, a secas. Entonces, de hecho, la capo Zdena
Es un personaje bastante interesante porque esta lucha y confrontación por siempre tener algo de Panonic, inclusive ganarse la aprobación de Panonic, es lo que mantiene girando la novela. La Capos Dena entonces eh, presenta su casting para Concentración y menciona de manera altanera que no le importa torturar a las personas, que de hecho es parte de su voluntad y que va a hacer lo que sea. Técnicamente todo esto lo hace con el afán de llamar la atención hacia los reflectores y tiene la idea en su cabeza de que todo lo que está diciendo es súper popular, súper pertinente, que de hecho está pues ejerciendo la voz de la voluntad del pueblo y mientras ella está en su ligera introducción como personaje al programa, cree que va a ser quizá el personaje favorito del reality show, cuando en realidad llega a suceder todo lo contrario. Como es un programa movido por el morbo y que se capitaliza a través del morbo, lo que sucede es que, pues nada, todos le ponen mucha atención a la Capos Dena, pero la verdad es que se gana el rol del odio público, es decir, es abucheada y nada, cualquier cosa que diga siempre va a tener atención, pero nunca va a venir cargado de réplicas de afecto o comments de afecto, sino todo lo contrario. Algo que de hecho la llega a traumatizar más porque lo que hace su personaje de manera constante, otra vez, un rasgo muy bien logrado de la novela, porque es una novela bastante sencilla y eso yo creo que lo considero un rasgo a favor, es que la Capos Dena es una búsqueda constante de afirmación que termina encontrando siempre otra cosa, pero de manera curiosa siempre esa otra cosa que termina encontrando es mejor que la afirmación que ella estaba buscando y como es una personaje que está caracterizada por ser tonta, termina en un inicio como que cada que encuentra ese algo más lo desprecia. Es decir, lo representan como un personaje tan simple que inclusive cuando llega a generar algún tipo de proeza, sus proezas son ignoradas por ella misma porque no obtuvo lo que en teoría estaba buscando, siendo que lo que siempre estuvo buscando era mucho más simple y más mundano que lo que encontró en la búsqueda. Esto también, por supuesto, es un rasgo de crítica pues, a nuestra forma de pensar la realidad de manera contemporánea. Todos tenemos un poco de la Capos Dena y es también uno de los rasgos que me gustó mucho del libro, que lo mantiene como pues una piedrita muy digna de fumarse. Tiene mucho este tipo de encuentros y son encuentros realmente bastante alegóricos. Yo noto un diálogo constante o inclusive una referencia, una búsqueda de diálogo literario con autores como Nietzsche o todas estas tradiciones de pensamiento filosófico de una manera muy sutil. Esto, por ejemplo, lo puedo encontrar de manera muy, muy, muy clara. Y lo digo sutil en el mejor de los sentidos, porque esto es una lectura que yo le recomendaría a alguien muy joven para introducirse en la literatura y que quede verdaderamente enganchado. Porque, por ejemplo, hablando de Panonic y que esta se negaba a tutear a las personas, también de hecho ella llega a ser torturada durante gran parte de la novela. Bueno, alrededor de una tercera parte de la novela, ella es torturada por la Capos Dena que estaba obsesionadísima con ella y es torturada con la finalidad de que obtengan su nombre. O sea, la Capos Dena, como había dicho, quiere tener algo de ella, quiere tener algo de Panonic, porque también la mente de la Capo es una metáfora del amor contemporáneo o de algunos grados o tipos de amor contemporáneo, como entendido como obsesión. Entonces, como quiere tener su nombre, esta nunca se lo menciona ni siquiera bajo la tortura. Lo que llega a suceder, de hecho, es algo muy peculiar. Tengo que mencionar que voy a decir un spoiler. Digo, a final de cuentas yo creo que en la literatura no hay spoilers, así que pues nada. Estamos aquí para encontrar quizá los mitos que pueden llegar a configurar
el resto de nuestros actos humanos o intentar rescatar eso. Entonces da igual si hay un spoiler o no. Panonic nunca mencionó su nombre ni siquiera bajo tortura, y entonces lo que sucede es que van a mandar a la línea del matadero a uno de sus amigos, a una de las personas con las que comparte mesa y comparte, pues, habitar constante. Entonces, ella utiliza su nombre para confrontar a la capo, es decir, utilizó la fuerza directa de la impresión, generó una impresión lo suficientemente fuerte como para entorpecer el asesinato automatizado bajo línea de producción que existía en concentración únicamente bajo el poder de su nombre. Su amiga es llamada Filas y ella de repente la quita de la fila, confronta al guardia y le dice: soy Panonic. Esto obviamente pues es mucho mejor cuando uno lo lee porque se utilizan recursos literarios más allá de mi fea voz, pero lo interesante es que el autor también juega mucho con la idea de milagro y de hecho dice un pasaje muy muy bonito sobre ellos, que es: lo más terrible de los milagros son los límites de su impacto. ¿Por qué lo menciona así? Bueno, porque una vez que salvó a su compañere, se da cuenta de que ya develó su nombre, de que publicó su nombre, de que la capo Sedna ya sabía quién era y quedó desarmada. No podía decir su nombre otra vez para volver a salvar a otro de sus compañeros. No podía, vaya, se le acabaron las herramientas. Y eso es algo también, otro recurso que me pareció bastante interesante porque pues es una fotografía que refleja lo imposibilitados que estamos hoy en día, por más que se haga crítica, por más que se haga teoría capaz de generar algún gramo de diferencia en el mundo, de que es muy fácil quedar desnudo ante cualquier recurso. Entonces, me pareció un rasgo bastante acertado, la verdad. De hecho, como les digo, no sé, yo creo que pues nada, es una de esas grandes novelas que leí a lo largo de este año. Y hablando un poquito sobre Panonic o ácido sulfúrico como novela y una novela alegórica, encontramos ya un poquito más avanzada la historia, empieza a pensar el lugar de Dios. Lo primero que hace obviamente pues es estar furiosa con Dios porque técnicamente Dios le permitió a la realidad el conjunto de reglas para que existiera algo tan despreciable como concentración, pero por otra parte dijo: bueno, si Dios entonces es un asco, por qué yo no ocupo el lugar de Dios en la realidad? Y eso es otro de los rasgos que considero asertivos dentro de la novela, el poder como jugar con juicios filosóficos de una manera tranquila, holgada, relajada, que sin embargo, por más que sea fresca y ligera, no pierde el peso del pensamiento y entonces permite de manera muy sencilla deslizarse en grados del tipo ¿por qué yo no soy Dios? Y luego, pues nada, otro spoiler, hay una personaje odiosa que es una vieja que no tiene miedo a la muerte, de hecho, por el contrario, parece estarla buscando y enunciando hacia los demás para simplemente girar más rápido la rueda de el programa. Esto porque también, entendido metafóricamente, los viejos son los que se pueden permitir un cinismo mucho más fuerte, ya que la muerte les espera en cualquier momento, ya hicieron lo que tienen que hacer. Esto yo lo entiendo como un rasgo de personaje, no estoy hablando fuera de la literatura o tratando de hablar fuera del texto, como todo dentro de esta cápsula. Y entonces se empieza a deslizar desde un quiero ser Dios hasta una suerte de no tiene mucho sentido ser Dios o ponerse en un lugar tan centralizado como Dios, sino simplemente facilitar juegos o facilitar formas de la realidad que generen que esta rueda siga girando de una manera muy distinta a como la conocemos para salir de este, pues,
pésimo hoyo en el que estamos todos dentro de concentración. De hecho, los personajes alrededor de Panonic tienen algo que es que son muy humanos. De hecho, se podría decir que se deja entrever cómo muchos la quieren y la siguen, pero la forma en que la siguen es muy limitada debido a que la ponen en el rol de una mesías. La ponen en un lugar muy similar al de Jesucristo o al de Zaratustra o al de cualquier persona que pueda llegar a ser alguien que toca la verdad o alguien que siempre está por delante de los demás, cuando en realidad parece que la novela nos está invitando simplemente a generar desplazamientos y a estar moviéndonos constantemente, jugando con la realidad para no quedarnos siendo víctimas de las circunstancias. Otro rasgo que de hecho nos va a llevar directamente hacia el final de la novela, que es cómo es rescatada y de hecho la forma en la que es rescatada fue todo gracias a tomar riesgos. Entonces no voy a decir el final porque pues más allá de si me importan los spoilers o no, creo que dar una conclusión en este punto en el que no tengo muchos videos todavía estabilizados o lo que sea, me gustaría tratar de dejar la lectura lo más abierta a interpretaciones posibles, porque yo no creo que haya una lectura unívoca de cada texto, sino que hay casi, o debería de haber en la medida de lo posible, casi lecturas como lectores mismos. Entonces, pues sí. Un rasgo, así ya para terminar, me gustó mucho. Como les menciono, la interacción entre la Capos Dena y Panonic, ya que la Capos Dena en su búsqueda de aprobación constante hacia Panonic se dio cuenta de que para acercarse a ella, y lo comienza a lograr, salvo ciertas excepciones, es que tenía que aproximarse a ella a través de cosas que contar. Se dio cuenta de que era una persona vacía, de que no transmitía nada. Y es ahí donde ella se empieza a abrir, ya no a través de la observación como una mera contemplación vacía, estética de me parece hermosa Panonic por lo altiva que es, sino quiero percibirla para saber qué es lo que me transmite, una contemplación estética profunda de lo que realmente Panonic irradiaba. Y entonces es ahí donde empieza a girar la ruleta dentro de la novela. La recomiendo como una piedrita bastante digna de ser fumada. Pues hasta aquí creo que quedamos con todo como lo que fue la reseña. Espero lo consigan, lo disfruten, o sea un libro que puedan regalarle a alguien que estén, pues, no sé, interesado en que lea algo distinto. Y bueno, entonces hasta aquí el review de el libro Ácido Sulfúrico de Amelie Nothomb. Espero les quede antojo de fumárselo, porque la verdad lo considero un libro bastante pertinente dentro de estos tiempos. Es una lectura bastante relajada, bastante fresca y bastante breve. Les digo, yo tuve que esforzarme por no habérmelo fumado en 2 días, quizá 3. Lo prolongué para una semana y de hecho me ha aventado como que relecturas de fragmentos porque sí me gusta mucho. Sobre todo si están buscando, como les menciono, algo fresco y sencillo, pero a la vez profundo. Yo creo que es una gran expresión de lo que se está haciendo hoy en día. Espero seguir encontrando cosas más o más cosas de este estilo para seguirlas publicando y que nunca les falte que leer para mantenerse pues criticando el mundo. Y pues nada, terminando con esto, creo que voy a aperturar una sección que se llama La literatura no dice la verdad, pero sí que dice muchas verdades, en el que vamos a leer un fragmento de la novela en el que yo creo que, si bien no dice la verdad, dice una de las verdades. El fragmento que viene es revelado justo después del instante en el que Panonic nos revela su nombre. Desde que se había nombrado a sí misma,
Panonic había embellecido todavía más. Su estallido había acrecentado su esplendor. Además, uno siempre es más hermoso cuando hay un término para designarlo, cuando posee una palabra solo para él. El lenguaje es menos práctico que la estética. Si, al querer hablar de una rosa, no dispusiéramos de ningún vocablo, si cada vez tuviéramos que decir la cosa que se despliega en primavera y que huele bien, la cosa en cuestión sería mucho menos hermosa. Y cuando la palabra es una palabra lujosa, en este caso, un nombre, Panonic, su misión consiste en revelar la belleza.